Pasos para hacer tu envío más fácil. 1. Registra gratis tu casillero ingresando a kexport.net. 2. Haz tus compras online. 3. Avísanos qué compraste, cuál será el tipo de servicio, aéreo o marítimo, destino, Venezuela o Panamá. 4. Procesa tu pago y envía el soporte. 5. Recibe tus compras. Kexport. Déjalo todo en nuestras manos. Buenas noches, hoy es martes, el 10 de marzo del año 2020. Antes de entrar en la obvia agenda del día de hoy, yo te quiero recordar que está ahora en vigencia la promoción de Calogero Tramonte que comenzó ayer y es apenas hasta el 14, es decir, hasta el sábado. La promoción consiste en un tratamiento de alisado sin queratina que normalmente cuesta $210 en apenas $160. Aprovechalo porque es un tratamiento que previene el amarillamiento del cabello, eso que nos hace ver así como con el cabello tan opaco y evita la decoloración del cabello y es fácil de aplicar y te va a dar un brillo espectacular por al menos 6 meses. Así que aprovecha la promoción. La aplicación de Calogero es tu red. Bájala en tu teléfono inteligente o también puedes visitar su página web. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Bien, este primer segmento de hoy lo vamos a hacer con el periodista Neomar Hernández para que nos comente, porque él está en Venezuela, sabemos lo crítico y lo inteligente que es Neomar, y él pues nos va a hacer el análisis de lo que ha sido la convocatoria de Juan Guaidó el día de hoy, 10 de marzo del año 2020. Pero yo quiero comenzar, yo tengo unos días en una especie de autoflagelación, en el sentido de que estoy tratando de no opinar mucho, pero hay cosas que uno como periodista y como ciudadano no puede dejar pasar, ¿no? Y en este caso también quiero hablar como exiliada venezolana, como una perseguida del régimen de Hugo Chávez, que llegó a este país en el año 2005. Ya tengo 14 años en el exilio aquí en Estados Unidos. Aquí ha llegado una cantidad de venezolanos mintiendo acerca de la persecución y el oficial de inmigración pues simplemente les niega el asilo y los deportan a Venezuela o los envían a Venezuela. Esas cosas vienen ocurriendo desde que Hugo Chávez está ahí en el poder y después con Maduro, desde que existe el sistema de gobierno que tenemos en Venezuela, desde que está la dictadura instalada, ¿no? Más recientemente, aquí llegaron 2 diputados que se declararon perseguidos y les dieron, como son diputados, no les dieron asilo, sino que les dieron una especie de visa diplomática. Ellos fueron Freddy Superlano y Luis Florido. Una de las cosas que a uno se le tiene obviamente prohibido cuando tú estás en una persecución y tú alegas en este país, estoy hablando de Estados Unidos, específicamente Estados Unidos, si tú alegas aquí que tú eres perseguido, tú no puedes ir para Venezuela, porque si tú vas a Venezuela, tú le mentiste al gobierno de Estados Unidos, tú le mentiste a las autoridades de inmigración. Por eso es que cuando un venezolano recibe asilo político aquí, después tiene la residencia y se va por Colombia y cruza para Venezuela, yo soy la primera en cuestionarlo, porque ¿para qué mentiste? Porque si tú estás en Venezuela es porque mentiste, es porque no eres ningún perseguido. Porque imagínense ustedes un gobierno que desaparece personas. Hoy vamos a tener un segmento donde les vamos a mostrar cómo hay una persona simplemente desaparecida en Venezuela. La familia no sabe de él. Un gobierno que asesina a quienes disienten de él, que tortura, que apresa. Un gobierno que persigue de la forma implacable que persigue el gobierno
de Venezuela. Entonces, resulta que hay un perseguido que se llama Luis Florido, que se declara perseguido, que se declara en el exilio y aparece hoy, no solamente que aparece marchando, sino que aparece marcando, porque esa es la palabra, a Juan Guaidó. Ahí tienen ustedes la imagen, una de las imágenes, porque hay varias. También estaba Freddy Superlano ahí metido. No sé si tenemos la imagen donde aparece. Ahí está. Ahí aparecen al lado, pegaditos de Juan Guaidó. Esto, señores, tiene una lectura. Y una lectura que no es la más positiva para lo que los venezolanos están esperando de Juan Guaidó, que no es otra cosa que deslindarse de las maquinarias del G4 y no ir a esas elecciones que ya están siendo, abiertamente convocadas por el G4. Uno de los voceros, Henry Ramos Alup, lo dijo el día de hoy en la marcha, que ellos van a elecciones. En varias oportunidades Luis Florido se ha declarado perseguido. Vamos a ver algunas de las publicaciones que ha hecho en sus cuentas de redes sociales. Dice, el exilio no es fácil y quienes te empujan a salir de tu país buscan que te paralices, que te anules, pero al régimen dictatorial le digo que ahora más que nunca estoy activo, seguiré luchando por la libertad en todos los escenarios. Hay otro que dice, hoy se cumplen 6 meses de mi exilio forzoso. 6 meses en los cuales no he dejado de luchar por mi país. 6 meses donde el régimen nos ha querido quebrantar nuestras esperanzas y desmoralizar políticamente. Defender los derechos de los venezolanos no es un delito. 20 días de exilio hasta la fecha, producto del levantamiento ilegal de la inmunidad parlamentaria de 14 diputados, acto ejecutado por un ente ilegítimo y arbitrario que persigue despiadadamente. Bueno, resulta entonces que este es el único exiliado, el único perseguido que va, participa de una marcha, vuelve a salir y vuelve a entrar a Estados Unidos aquí vuelve a publicar otro tuit y dice, aquí estoy yo en el exilio otra vez. ¿Qué es esto? Se está burlando de las autoridades de Estados Unidos, se está burlando porque obviamente no está siendo perseguido, porque el día de hoy fueron detenidos varios diputados, algunos ya fueron dejados en libertad. Vamos a poner la información que publica el periodista Luis Gonzalo Pérez, ahí la tenemos en pantalla, no, lo que publica Luis Gonzalo Pérez, que es la última que tenemos aquí, es esa, en la que informa que ya liberaron, ahí está la información de las detenciones que se hicieron primero, Renzo Prieto, Ángel Torres y Sandra Castillo, pero más recientemente, Luis Gonzalo Pérez publica, liberaron a 2 de los 3 diputados detenidos en el hotel, Sandra Castillo y Ángel Torres, vienen en camino al hotel donde fueron llevados a la fuerza. Renzo Prieto continúa detenido por el FAES junto a su asistente. Bueno, ¿y cómo es eso? Que a Renzo Prieto sí lo meten preso y a Luis Florido no, que se supone que es un perseguido, que ha declarado aquí en Estados Unidos ser un perseguido político. ¿Cómo es eso? Pero lo peor es que esté marcando a Juan Guaidó. ¿Qué significa que Luis Florido, que ha sido el artífice de Oslo, el artífice de República Dominicana, de cuánto diálogo y cuánta negociación ha habido con sus primos, los hermanos Rodríguez, se presente para la foto, para que todo el mundo vea que él está marcando permanentemente a Juan Guaidó, que es parte de su equipo, que es prácticamente su guardaespaldas? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la lectura? No sé si ya tenemos a Neomar conectado. Todavía no tenemos a Neomar Hernández y sabemos que tiene problemas con el internet. Esto hay que aclararlo, porque, y hay que aclararlo aquí en Estados Unidos, porque imagínense ustedes que yo llegue a Venezuela en un avión, aterrice en Maiquetía, a ver si yo voy a cruzar la puerta del aeropuerto, a ver si yo voy a poder pisar terreno venezolano sin que lo metan preso a uno, a ver si Colina puede regresar, a ver si Carlos Ortega puede regresar, si Antonio Ledesma lo dejan regresar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que protege a Luis Florido? ¿Y qué es lo que defiende a Luis Florido y qué es lo que representa a Luis Florido? Porque además hay unas declaraciones, no sé si las tenemos, donde él dice que él regresa, ahí están, regresamos al país como un testimonio de lucha a favor del pueblo venezolano, como una ratificación del compromiso por la democracia y libertad de nuestro país, por el que vale la pena cualquier sacrificio. Pero además él dice que él entró a Venezuela como cualquier ciudadano. No, cualquier ciudadano no,
porque hay ciudadanos que no podemos regresar a Venezuela, porque somos detenidos inmediatamente. Entonces, esto es algo que los periodistas deben preguntarle a Juan Guaidó. ¿Cuál es el papel de Luis Florido en el plan? Porque hoy Juan Guaidó dijo que no hay una estrategia, hay un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de hoy? Porque hoy a las 2 de la tarde ya todo el mundo estaba de vuelta a su casa. No quiero hablar de la cantidad de gente que hubo, porque yo no soy especialista en la materia. Hay algunas imágenes, no sé si tenemos las imágenes para ponerlas en pantalla. Hay imágenes, yo sí vi gente, hay gente que dice que no, hay personas que dicen que no fue nadie, yo creo que sí fue, yo creo que hubo personas ahí, creo que hubo personas con la esperanza de rescatar la calle, ahí están. Por cierto, muchas personas mayores lamentablemente, porque la gente joven se fue del país, porque la gente joven está precisamente en una situación que no es la más cómoda como la de Luis Florido, que dice que puede regresar cuando quiera a Venezuela. Pero la declaración que hay que escuchar con los oídos muy abiertos aquí fue la que dio Henry Ramos Alup acerca de las elecciones. Vamos a escucharlo. Nuevo Consejo Nacional Electoral. Preparémonos para ir a las elecciones que la Constitución dice que hay que hacer, que son las elecciones de la Asamblea Nacional, porque este año se vence el periodo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sentados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Que el gobierno haga lo que le dé la gana y se coja la Asamblea Nacional? No. Debería entonces prepararse ya la militancia y la sociedad civil para unas elecciones parlamentarias en diciembre de 2020. Nosotros no hablamos solo de elecciones parlamentarias, porque hay elecciones parlamentarias, estamos presionando también para que haya elecciones presidenciales, porque el sainete del 20 de mayo, en el cual algunos factores pseudo opositores concurrieron a hacerle comparsa a Nicolás Maduro, no fue una elección reconocida universalmente. Fíjese que, bueno, prácticamente a Nicolás Maduro como presidente no lo reconoce nadie. Nosotros cuando hablamos de elecciones justas e imparciales, supervisables y democráticas, no nos estamos refiriendo solo a una elección, a todas, a la presidencial, a las parlamentarias, a las que se deben hacer en su momento de gobernadores y de alcaldes. Todas las elecciones deben ser regidas por un ente confiable, y para que el ente sea confiable tenemos que elegir un Consejo Nacional Electoral distinto al que tenemos actualmente. El nuevo Consejo Nacional Electoral prepara. Bueno, ahí está Neomar, que es una cara un poco más agradable o mucho más agradable que la de Henry Ramos. Bueno, Neomar, ojalá el internet nos deje hablar y nos deje escucharte acerca de, bueno, ¿cuál es tu opinión de lo que pasó el día de hoy en Venezuela? Acabo de decir, esto de Luis Florido a mí me espanta en el sentido de que Luis Florido le ha mentido al gobierno de los Estados Unidos, a las autoridades de inmigración, porque él está aquí como un perseguido del régimen de Nicolás Maduro y resulta que se aparece en las calles de Caracas como si no hubiera pasado nada. Es decir, él le mintió al gobierno de los Estados Unidos, no es ningún perseguido. Sí, hola Patricia, gracias por invitarme. Efectivamente, se me ha caído la conexión 3 veces. Esto hay que decirlo, porque esto es la realidad acá. Con el tema de la marcha hoy, o lo que se pretendiera iba a ser esta gran movilización, bueno, el tema del internet ha estado peor que nunca. Esto obviamente es deliberado, un país en el que todas las conexiones, hasta las privadas, casi todas pasan por CanTV, y entonces, bueno, ahí entra una cantidad de suposiciones con este caso. Pero bueno, sí, lo de hoy, lo de Florido es apenas como un detalle para la anécdota, ¿no? Bien interesante porque efectivamente Florido se ha declarado perseguido político, además en los Estados Unidos, que tiene un programa de seguimiento de los exilios políticos tan drástico, donde eso hay que, bueno, casi todos los países serios del mundo son así, pero Estados Unidos es especialmente cuidadoso de eso. Y lo de Florido no sé ni qué decirte, porque es como un disparate, ¿no? Un sujeto como Florido que además ha sido como un saltimbanqui profesional. Ahora entiendo que está en un nuevo tiempo, aterrizó en un nuevo tiempo, pero esa es la anécdota. A mí lo que más me preocupa es el día después de hoy y las expectativas que había sobre el día de hoy, que es lo más importante, ¿no? Sí, porque la verdad es que la concentración parece que duró muy poco, el tiempo que estuvo hablando Juan Guaidó, que tampoco, o sea, no, por lo menos no dijo que va a elecciones, que eso es lo que estamos esperando, que diga qué es lo que va a hacer con eso. Sí, y después hubo una sesión de la Asamblea Nacional en Las Mercedes, donde la decisión fue, la Asamblea Nacional sesionó en la Plaza Alfredo Sadel para recibir y aprobar el Pliego Nacional de Conflicto, el cual incorpora las principales demandas reivindicativas de los sectores sociales, cuyo objetivo principal es salir de la dictadura y recuperar la democracia. ¿Pero qué significa todo esto, Neomar? Tú que estás allá, ¿qué dice la gente? Mira, yo creo que lamentablemente, Patricia, o sea, eso es como una cosa, por un lado es como abstracta porque nadie la entiende, y por el otro yo creo que para mí el mensaje real es muy de inercia, o sea,
lamentablemente, y yo creo que aquí nos toca ser sinceros, ser francos, la ciudadanía venezolana en este esquema de poder que está planteado poco pinta, y esto es muy duro decirlo porque cuando tú dices que un ciudadano no pinta nada para un país, es casi que para irse a la depresión, ¿no? Que no es el mensaje que yo quisiese dar, pero lo que tiene uno confirmando el día de hoy es que esto es un asunto absolutamente planteado en términos de la coacción armada. Y en ese escenario, la ciudadanía, esta señora que nosotros estamos viendo ahí en las fotos, en las imágenes, en los videos, y los viejitos y los jóvenes, los muchachos, por mucho ímpetu que puedan tener, no pintan nada. O sea, realmente en esa ruta es poco lo que se puede conseguir. Y Guaidó, que realmente el único factor que tiene a favor es esta famosa comunidad internacional, y el otro factor que tiene a favor es que en teoría él es el que debería aglutinar a la mayoría de la oposición venezolana o la mayoría del antichavismo venezolano, porque a final de cuentas la gente no es que es devota de Guaidó, sino que la gente lo que quiere es agruparse en torno a una opción que cambie esto y que se supone que sea antichavista. Lo que hace es abonar en una ruta de inercia, porque no tiene mucho más que hacer. Yo creo que la explicación de hoy es muy sencilla, Patricia, es justamente hacer más o menos lo mismo que has venido haciendo 20 años porque no tienes más nada que hacer, y revestir eso en algunos casos de épica, en algunos casos de narrativas históricas, a propósito de momentos de gloria, a propósito de supuestas gestas por llevarse a cabo. Fíjate que Guaidó después dice a media mañana, cuando se ve que la cosa se está complicando, que él tenía absolutamente previsto todo esto y que él lo que quería era engañar a la dictadura, y así dice él, ¿no? Y que él lo que estaba era como jugándole kikiriwiki a la dictadura. Bueno, yo no sé si el kikiriwiki va o no va. En todo caso, la oposición quedó, como hace 20 años, Patricia, constreñida al este de Caracas, de Chacao para Chacaíto, y de Chacaíto pretendía ir a las Mercedes, y ni siquiera se pudo hacer por un acto de mera fuerza. Y al final de la jornada, a la noche, a la tarde-noche, además unos diputados detenidos como Renzo Pietro, que de paso tuvo 4 años preso. Así es. Y ahora entonces otra vez. Esto es terrible, pues es complicado porque además no se ve después de esto qué más se pueda hacer. Y esa yo creo que es la gran incógnita que tiene mucha gente, la que todavía se preocupa por esto, Patricia, porque la verdad es que hay mucha gente que decidió echar tierrita y no jugar más. O sea, dedicarse a sus asuntos privados, dedicarse a su vida y dejar que la política corra. Y eso es peligrosísimo, ¿no? Porque así es que se asienta la tiranía. Pero es que ¿qué más puede hacer la gente? Ese es el gran problema, ¿no? Eso, la verdad es que no es criticable, Neomar. Cuando tú ves personas que tienen 20 años en eso que estamos viendo en pantalla, y no ha pasado nada. Y la gente tiene derecho a vivir, como dices tú. Y es el comentario que nos hacen todas las personas que están allá en Venezuela, que la mayoría de las personas ya no quiere oír hablar de nada de esto. Y eso favorece al régimen definitivamente. Así es, porque el régimen lo que te lleva es una pelea de cansancio. ¿Cuál es la responsabilidad aquí de la oposición? Lo que uno puede sí imputarle al liderazgo. Que por muchos años, Patricia, cuando aquí las señas eran muy claras de que esto no iba a caminar de acuerdo al calendario electoral, de acuerdo a la idea de salir por elecciones, esa dirigencia insistía. Ahora muchos, afortunadamente, han topado con la idea de que eso es improcedente, o sea, que eso no puede llevar a ningún término. Sin embargo, hay otros que, teniendo toda la evidencia por delante, insisten, por ejemplo, como con el tema del CNE colegiado, donde se van a repartir 2, 2 y 1. La misma fórmula del 2004, imagínate tú, cuando se le hizo el referendo a Chávez, que no fue ningún 2, 2 y 1, fue una fórmula que llevó además a que Chávez supuestamente le sacara 3 millones de votos de diferencia al no en ese referendo. Y las marchas, las mismas marchas que nosotros veíamos hace 15 años, la oposición en el este, la gente reprimida, sin ninguna posibilidad real de hacer nada, porque una viejita con una bandera no le va a pegar un banderazo a un guardia que tiene una ametralladora, ni que tiene una escopeta, y el retrato sigue siendo eso. Lamentablemente el problema fue, si a mí me toca hablar de cuál es el problema con la dirigencia, que ellos abonaron a ese camino. Ellos le metieron un cuento, teniendo toda la evidencia del caso, porque esto no es nuevo. El tema de que el chavismo hacía lo que hacía con el sistema electoral y todo este tema es viejo. Y ellos abonaron a eso porque son unos partidos que se acostumbraron a eso. Bueno, ahí está la declaración que tú la pusiste ahorita de Henry Ramos, que es que ni siquiera sale del error. El tipo sigue en lo mismo. El tipo está hablando como si aquí las elecciones son cualquier cosa. Ahora más, de paso, después que se quemó un galpón donde no se sabe ni cuál va a ser el procedimiento para reemplazar esos equipos y esos procedimientos, valga la redundancia, en términos electorales.
Bueno, yo creo que viven o en una cápsula o los viven en una cápsula a punta de incentivos que no quiero mencionar porque no tengo las pruebas, pero que le dejan a uno muchas Claro. incertidumbres en la cabeza. Y además el mismo argumento es que le vamos a dejar la asamblea, pero si el régimen se cogió esa asamblea hace rato, Niomar se la cogió hace rato, y la asamblea además... Bueno, hay un elemento, Patricia, a propósito de la asamblea. Juan Guaidó ya 3 meses después podemos decir que perdió la asamblea en sus espacios físicos. Lamentablemente a la fuerza, porque esto ha sido un acto de fuerza tras de otro. El chavismo no está descansando, el chavismo no está, aunque cree la oposición que está negociando con el chavismo en una mesa y se van a poner de acuerdo por unos rectores, el chavismo no ha dejado de darle palo a Guaidó desde el año pasado hasta ahorita. Y ya a 3 meses después de que haya comenzado el año y que se haya reelecto como presidente de la asamblea, perdió la oficina y perdió el hemiciclo. Esa es la verdad. Fíjate cómo andamos en un tema de buscar itinerantemente dónde sesionar. Entonces, ¿de qué vamos a hablar de que la asamblea la perdimos o no la perdimos? Si la ganaste, y mira por el camino en el que andamos. Pero es que Guaidó además, buscando un sitio donde despachar. Pero además, Neomar, que quienes han sido aliados de Guaidó y han estado al lado de él durante todo el año pasado, si entran en esa asamblea y se sientan. El caso de Stalin, por ejemplo, el caso de Medina, el de PJ. Es decir, que el que no puede entrar es Guaidó, porque de resto... Claro, porque los dejan entrar es cuando van a negociar. Cuando si van a van negociar. a sesionar, y no pueden entrar. Porque es que entran, porque ahí tú ves, o sea, el control lo tiene el régimen. Entonces, cuando el régimen le da la gana de que entren, ahí no ponen militares afuera ni nada, sino que entran y hasta se echan fotos en la fuente, ahí en el patio interior del hemiciclo. Pero cuando no, y por eso es que te digo, que si ni siquiera puedes, y yo no estoy diciendo aquí que es que el tipo es incompetente, no, o sea, al tipo lo desalojaron por la fuerza de eso. ¿Cómo tú vas a devolver la asamblea a la oposición cuando una asamblea que está controlada por la vía de los votos, por la oposición, porque además Guaidó tiene la mayoría de los diputados, porque Parra nunca pudo terminar de armar la tramoya para robarse los votos completos, y no la puedes controlar? ¿Cómo vas a devolver el control después de esa elección? O sea, es una pregunta que dejo abierta. Y él habla hoy de que no hay una estrategia, lo que deja JJ por fuera, aparentemente, ¿no? Que lo que hay es un plan. ¿Tú crees que de verdad hay un plan o tú crees que esto es una improvisación de un día detrás de otro, Neomar? Mira, no lo sé, pero como lo que se necesita para que las cosas salgan bien, definitivamente es que aquí hay unas fuerzas exteriores que actúen sobre el tema venezolano. Y eso no es ni poner el locus de control externo, o sea, ponerlo en otra gente, ni es descargar la responsabilidad de la ciudadanía venezolana, sino que es admitir el problema tal y cual es, que es un problema muy complejo para que lo resuelvan unos civiles desarmados en Venezuela. Yo creo que aquí el elemento importante es que nosotros no sabemos hasta dónde está dispuesta a llegar esa comunidad internacional, y yo no sé si el propio Guaidó lo sabe. Y en ese sentido, yo lo que creo es que él está como en piloto automático desde hace un buen rato hasta ahorita. Claro, la gira simbólicamente fue muy importante porque la gira provocó un respaldo, digamos, desde el punto de vista mediático significativo. O sea, sí, la gente dice, mira, trae una foto con Trump, un video con Trump, una salutación del Partido Demócrata y Republicano en la Cámara. Claro, muy importante. Ya la foto cumplió un mes, Es que ya el regreso de Guaidó cumplió un mes. Y entonces el caso es que en medio de un escenario donde tú realmente, desde el punto de vista interno, no puedes hacer más de lo que estás haciendo hoy, porque lamentablemente no hay una ruptura militar, por lo menos a la vista internamente, no hay una manera de que el régimen ceda desde el punto de vista de la cohesión interna, aunque hay problemitas por ahí por los policías, y lo hemos visto las últimas semanas, problemitas también incluso creo que siempre los hay entre las facciones de las Fuerzas Armadas, pero se terminan poniendo de acuerdo porque saben que los incentivos para quedarse son más difíciles de dejar que los de irse. Guaidó está en ese piloto automático, Patricia. Entonces, en ese piloto automático, lo que queda es la inercia, es seguir a ver. Yo no sé, o sea, esto es un imponderable. Pero es así, es lo que uno ve, eso. Es que es lo que uno ve, porque yo no sé si realmente, por ejemplo, los Estados Unidos van a ir más allá. Yo creo que vienen nuevas sanciones petroleras, pero hasta dónde el punto de vista de las sanciones pueden provocar el cambio de régimen en Venezuela. Esa es una gran pregunta. ¿Son suficientes? ¿Son necesarias? Sí, pero ¿son suficientes? Creo que no. Entonces, por allí anda, creo que una gran especulación, y esto de revivir todas las opciones que están sobre la mesa, yo creo que no es muy conveniente, ¿no? Pero
Yo quiero esperar y ver, pero hasta el momento yo soy no escéptico, sino un poco realista, ¿no? Yo no creo que haya mucho nada más allá, porque creo que los socios internacionales no están muy dispuestos a ir más allá, que es lo que a mí me preocupa. ¿Qué crees tú que va a hacer finalmente Guaidó con las elecciones? Porque ya le quedan como pocas semanas para decidir o para decirle a la gente, ¿vamos contra eso o vamos con la corriente del G4? Yo creo que él no va a participar, Patricia. Creo que no va a participar o va a llamar a no participar, y esto va a provocar dentro de la oposición un problema que va a tender a resolverse porque él va a alar a los que quieren participar. Henry Ramos ya dijo que él va. Rosales anda en la misma. O sea, fundamentalmente son un Nuevo Tiempo y AD. Y un sector de Primero Justicia. No, hay un sector de Primero Justicia. Claro, el ala de que pues, quiere armar. Enrique Capriles también puede ir por allí. Pero creo que el peso de Guaidó, aunque uno crea que no tiene significación para muchas cosas, para esta sí la tiene, para definir la correlación interna de la oposición. Yo creo que él va a terminar jalando a muchos factores a no ir a las elecciones. No, a mí me parece que él es fundamental en esto. Lo que él diga sobre esto va a ser fundamental, Neomar. Y eso es lo que estamos esperando. Pero ¿qué va a hacer el régimen, Patricia? El régimen va a agarrar y el régimen ya tiene un equipo de banca, como lo llama nuestro querido Daniel, que es el equipo B. Y el equipo B, que es el de Timoteo y el de Mujica y tal, aunque ellos no tengan votos, porque realmente no los tienen, y no es que el conjunto de los partidos políticos en general en Venezuela tengan votos por sí mismos. Eso no importa en Venezuela quien no tenga votos. Eso se lo arman. Eso es el 20 de mayo otra vez. Henry Falcón, que es un tipo que dijo que él iba a demostrar un fraude, nunca demostró nada, y ahí está sentado otra vez en la mesita. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, y yo creo que el régimen va a imponer las tales elecciones parlamentarias contra viento y marea. O sea, cueste lo que cueste, eso va. Y eso es lo que van a arguir sujetos como Henry Ramos a la hora de la discusión interna. Él va a decir, bueno, pero es que igualito las van a hacer, igualito van a... Entonces ahí hay un tema de persuasión interna también, pero yo creo que Guaidó va a pesar mucho, más que porque pueda persuadir o no, por lo que representa, por el tema de los Estados Unidos. O sea, ¿qué oposición sensata le gustaría estar en contra de lo que diga los Estados Unidos? Bueno, quizás Henry Falcón, pues que le ha mentado la madre a Trump. No solamente eso, lo que dice la gente, eso es acabarse políticamente, Neomar, porque la gente no está de acuerdo con esas elecciones. Así que... No, yo creo que Patricia, yo creo que ni que el propio Guaidó incluso vaya, yo creo que por eso es que él no, incluso van a ser uno de los incentivos que él tiene para llamar a no ir. Hay manera de convencer a la base opositora de que es lícito y es legítimo votar en estos momentos. O sea, la base opositora, el opositor promedio que no está metido en partidos, que no está ni siquiera muy informado políticamente, desconfía del voto. Y eso va a ser muy difícil solucionarlo, ¿viste? Tendría que haber muchos incentivos para que la gente vuelva a confiar. Y eso ni que venga Mambarito y diga mañana, no, porque ahora sí, porque además los contraargumentos para participar son muy fuertes. ¿Qué vas a lograr si no lo lograste en el 2015? Si ya ahora estás como te digo, itinerante, buscando dónde despachar. Ojo, no me estoy burlando de eso, no, estoy describiendo una realidad. Es así. Es la realidad. Entonces, ¿qué vas a prometer ahora? ¿Otra vez dolarizar el salario? No, ya se dolarizó por la vía de los hechos. En Venezuela todo es dólares, pero porque Maduro acabó con la economía de este país. Entonces, no tienes nada que prometer básicamente. Y dos tiradas de esto. Qué lamentable. Gracias, Neomar. Gracias por este análisis que además... desde Caracas, porque no es lo mismo estar allá que estar aquí afuera. Gracias. No, gracias a ti, Patricia. Un gran abrazo a los amigos de Factores de Poder y hasta la próxima. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso hablamos con Nitu porque hoy es su día. Hoy es martes de Nitu Pérez Osuna.